porque hoy por hoy a uno le da miedo escuchar las noticias, porque uno oye tanta cosa. Hoy por hoy tú enciendes las noticias y no son, o sea, son noticias, pero son noticias malas, no hay noticias buenas. Todo lo que vemos en... Le coloqué cómo quitar las barreras que atan mi voluntad, ¿no? Y hay que darnos cuenta, y al principio hablábamos de tener un corazón abierto y una honestidad con nosotras mismas. No es honestidad con Rosita o quedar bien conmigo o así, no. Es simplemente que en este momento el Señor nos está llamando a tener sanidad en todos los aspectos y por eso es el objetivo de todos estos estudios. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que nos está atando y hay que pedir a Dios esa fuerza realmente y esa valentía para poderlo sacar a la luz y poder trabajar en esto, mis hermanas. Y pues vamos a hacer anotaciones de lo que el Señor tenga para nosotros. Pues primero que nada, la voluntad de Dios, como lo hemos dicho, es, como nos lo dice su palabra, es, eh, es buena, agradable y perfecta. Y Él nos pide que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es muy importante. Tenemos que nosotros estarnos constantemente renovando. ¿Por qué? Porque tenemos un subconsciente del que salen experiencias y del que nos dice actúa así, responde así, ahora sigue haciendo las cosas así. Y ese subconsciente hay que dominarlo, hay que poseer la tierra. Por eso este libro y estas enseñanzas se llaman poseer la tierra, porque tenemos que levantarnos en armas sobre nuestras propias vidas. Entonces, ¿para qué? Para poder cumplir la voluntad que es buena, agradable y perfecta de Dios. Ahora, ¿cómo podemos nosotros lograr esto? Les voy a pedir entonces que tengamos en cuenta tres cosas muy importantes. Primero, el discernimiento. Es decir, aquí vemos una persona que de pronto su vida se parece que va para todas partes, ¿verdad? Y está con un signo de interrogación. Lo que quiere decir que en nuestra vida muchas veces hay que preguntarnos hacia dónde voy con las decisiones que estoy tomando y con los hábitos que estoy teniendo. Espirituales, mentales, físicos, hacia dónde voy, ¿sí? Hay que tener discernimiento. Otro aspecto que quiero que se coloquen hoy, además de la armadura de Dios, que ya la vimos, es la valentía, para que podamos nosotros con fuerza enfrentar a nuestros propios gigantes, ¿no? Y sí se necesita una mujer valiente que esté dispuesta a cambiar y a generar cosas nuevas para su vida y renovarse. Y el otro aspecto es el esfuerzo. Que la palabra de Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Esfuérzate. Aquí vemos a un joven que quiere lograr algo, que se quiere graduar de algo, y obviamente esto requiere esfuerzo y fortaleza de su parte. ¿Todo esto para qué? Para entonces poder cumplir con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que necesitamos por lo menos tener discernimiento, valentía y esforzarnos. Eso nos dice la palabra de Dios. Entonces, con, 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 con todo esto, pues vamos a ver. Em, en esta parte de aquí, vamos a ver que nuestra voluntad está cautivada, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que la cautiva. ¿Qué cautiva esa luz, esa ilusión, ese interés por la vida, ese seguir adelante? ¿Qué, qué lo ata? O sea, ¿qué es lo que lo tiene agarrado, ¿no? Como si tuviéramos, imaginemos que tuviéramos una luz y que esa luz está llena de cosas arriba, pues nos podemos dar cuenta que, que una luz no se puede ver porque una luz no se puede ver porque si está llena de muchos juicios, de muchos aspectos que no nos convienen, entonces la luz no se puede ver. Bueno, para que se haga la voluntad de Dios, esta, eh, ¿qué la detiene? La detiene una actitud pasiva, ¿sí? Entonces hay que ver qué actitudes pasivas
tiene el ser humano que nos detienen. Y vamos a ver por la primera. Una de las principales actitudes pasivas, y aquí pues vamos anotando si tenemos una hoja, hay que preguntarnos si en todos los aspectos estamos sanos, y si en algún aspecto no estamos sanos, sea físicamente, en relación con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, la relación con Dios, nuestras finanzas, todos los aspectos que nuestro trabajo, bueno, qué aspectos están deteniéndome para que yo pueda ser libre y pueda tener una mejor relación y tener en mi vida la voluntad de Dios, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces, una actitud pasiva es a veces la negación, ¿no? No, yo estoy bien, no, a mí no me hace falta nada, no, a mí que nadie me corrija, no, esta es la niña que yo debo seguir y se tiene que hacer lo que yo quiero, ¿no? Entonces, la negación es una de las actitudes pasivas del ser humano que no hace que la voluntad de Dios se ejerza, ¿no? Y mucho menos, o sea, no voy a hacer lo que Dios me dice, ¿no? No le voy a creer, ¿no? Ese es pues un pecado muy grande. Lo otro es la indiferencia, ¿sí? Cuando vemos la indiferencia tanto de la gente que nos rodea, de su dolor o de alguien que necesita nuestra ayuda, o la indiferencia de lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Hasta qué punto sí podemos actuar, hasta qué punto la gente nos deja actuar y hasta qué punto esa negación de las personas dice no, ¿sí? Y ahí ya no se puede ejercer ningún tipo de voluntad, ¿sí? Pero yo ahora me pregunto, ¿en qué estoy siendo indiferente de lo que yo estoy viviendo en mi propia vida, ¿sí? La otra parte que nos lleva a una actitud de pasividad es el ser multitareas o el querer hacer todo al mismo tiempo, el querernos demandar mil cosas, el querer estar en todas partes y que andamos como pollos sin cabeza, ¿no? Esa parte también hay que ver mm, cómo nos afectan las noticias, eh, la- las, las, los malos comentarios, las malas ideas de otros, el ánimo de otros. Y entonces nos dejamos como que nuestro sistema nervioso, ¿no? Está movido por las circunstancias, pero no por la voluntad de Dios, porque no la tenemos clara. Esto nos pasa a todos los seres humanos, no somos los únicos que no, pero hay que tener bien presente qué nos está pasando y qué nos detiene, ¿no? Otro aspecto importante que nos dice el estudio es la falta de enfoque, cuando realmente no sabemos pues, ni hacia dónde voy, ni qué quiero, ni qué no quiero, y no nos podemos definir y nos dejamos de enfocar. El otro aspecto y el que hay que tener mucho cuidado es en distinguir el descanso de la flojera. Todos necesitamos un descanso, todos los seres humanos, pero el otro es la flojera. Es decir, yo sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago, o la postergación a lo que yo debo de hacer, ¿sí? Y ver cómo si nosotros tenemos cualquiera de estas actitudes pasivas, no dejamos que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Y otra de esas es por la falta de planificación y de tiempo, ¿no? Llegamos en un momento dado en el que se me fue el día y no supe en qué se me fue, ¿sí? ¿Por qué? Porque se nos olvida planificar. Y una de las más delicadas y las más fuertes es el negativismo. Indudablemente, dejarnos ir por el negativismo y ya no creer, simplemente, ¿no? O empezar, no, sí, las cosas son malas, esto está mal, mira, y dicen que la mente es o sea, tan fuerte que hagan de cuenta que si nosotros le ponemos aquí, vamos a ver por qué el mundo es injusto, entonces vamos a encontrar por qué el mundo es injusto, ¿sí? Pero porque no dominamos nuestra mente, sino dejamos que esas ideas, ¡pum!, se nos pongan aquí al frente. Entonces, cuando yo lo quito, si cuando yo quito el negativismo y digo, tengo que declarar en palabra, tengo que creer en fe, tengo que buscar a Dios, aún y a pesar de las inseguridades que yo sienta,
es un momento de buscar a Dios, entonces pues ese negativismo se nos empieza a ir, ¿no? Y empezamos a declarar en fe. Entonces, pues este foco que está ahí es para que nuestra ilusión, o sea, ¿cuántas de nosotras a veces pues ya nos levantamos sin ilusiones, ¿no? Y o las ilusiones que teníamos o los sueños que teníamos de pronto se vuelven trizas. O también, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos muy buenos en repostería y preparáramos todos los ingredientes para que un rico pastel quedara muy bien? Pero ¿qué creen? Que el pastel, para que quede bien, se tiene que hornear por hora y media. ¿Qué pasa si yo lo saco a la hora? ¿O qué pasa si yo lo saco a los 15 minutos? ¿Por qué? Porque ya no perseveré, porque ya no aguanté, porque ya a la primera me caí, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ya el pastel no va a salir bien, porque faltó perseverancia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que cómo estas actitudes pasivas y cada quien pues vea, ¿no? Cuál es la suya, cuál es la más relevante y sobre todo, pues todas estas nos llevan a no ver la voluntad de Dios. Em, entonces, pues bueno, vamos a, a generar esta actitud de interés por la vida, ¿no? Que es lo que Dios quiere, ¿no? Promover totalmente nuestra vida. Y bueno, aquí vamos a ver que nos dice cuáles son algunas frases pasivas que nos cautivan y hay que ver si nosotros las tenemos o cuántas veces las decimos. Una, pues si Dios quiere, ¿no? Pues bueno, realmente Dios siempre quiere. Quiere porque pues nos pone medios, nos pone mente, actitud, ojos, tenemos realmente recursos. Entonces, Dios sí quiere que tú estés bien en el área en la que tú quieras estar bien, ¿sí? Pero depende de nuestra voluntad que le abramos la puerta y decir, Dios mío, dame ese corazón dispuesto a hacer ese bien. No podemos decir que sea lo que Dios diga, ¿sí? Y ay, pues total, yo no hago nada, ¿no? Y dejar que las cosas sucedan por suerte. Y aquí hay unos aspectos que tiene este estudio en donde dice que tenemos conceptos erróneos, ¿no? Por ejemplo, pues como ya va a venir Jesucristo y ya estamos cerca de la segunda venida, pues ya no hago nada, ¿no? Ya no me preocupo por mejorarme, por buscarlo, por alabarlo, por ir a su casa, ya no, ya, o sea, por servir a mi prójimo, ya no me preocupo, no al contrario, o sea, es el momento en el que más nos debemos de preocupar por, como dice su palabra, cuando llegue el novio, ser de las novias que tenemos una lámpara prendida. Y es solamente esto es con acción, no con omisión. Entonces, o mis hijos, ¿no? ¿Qué tipo de mentalidad les estoy inculcando? ¿Qué tipo de hábitos les estoy poniendo? ¿Cómo me están viendo? ¿Qué ejemplo les estoy dando? O sea, nos damos cuenta que realmente siempre estamos transmitiendo algo a nuestro prójimo, ¿no? Y también tenemos un compromiso. Así como esta planta que se ve atrás tiene un compromiso con nosotros, nosotros también tenemos un compromiso con Dios. Primero, alabarlo a Él, ¿sí? Esos son nuestros principales objetivos. Entonces el creyente mismo cesa de ser activo en su relación con Dios o en su familia o en su trabajo o en su comunidad, ¿sí? Y pues ya, que sea lo que Dios quiera, pues que pase lo que tenga que pasar, pues si esa es la voluntad de Dios, pues ya qué, pero desde un punto de pasividad, ¿no? Y algunos aspectos pues es que, por ejemplo, Dios sí obra a través de nosotros, pero necesita de nuestra voluntad para que nosotros la pongamos a actuar, ¿no? Tampoco podemos decir, no, es que ya Dios es el que dispone de todo. Bueno, sí dispone y es su voluntad, pero también yo cómo estoy ayudando a que las cosas pasen. Entonces, Dios no puede usarnos porque nuestra voluntad ya no funciona, ¿sí? Y cuando ya no funciona nuestra voluntad, pues hagan de cuenta que nos pusimos en stop, un carro ni para atrás ni para adelante, ¿no?
si no funciona ese motor, que es la voluntad, ¿no? Entonces, los espíritus malignos toman ventaja de la pasividad de cualquier persona en cualquier momento. Eh, hay ventaja, desafortunadamente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, vamos a tomar en cuenta esto. Dios quiere que el creyente coopere, entonces, ¿sí? Que coopere. eh, Voy a mover esto para acá. Que coopere con él por medio del ejercicio de su voluntad y el uso de sus facultades. ¿Sí? Es decir, si yo tengo facultades de dar una buena clase, ¿por qué no voy a dar una buena clase? Perdón, ¿no? O si yo tengo la facultad y conozco la manera de hacer algo mejor, ¿por qué no hacerlo mejor? O sea, ¿y por qué sí? Porque sí, porque vas a honrar a Dios y porque aprendemos con su palabra que realmente hacer las cosas bien es para honrarlo. Y dice su palabra, uno tiene que trabajar no para el hombre, sino para Dios. Pero Él necesita que nosotros cooperemos con Él. ¿Por medio de qué? Del ejercicio de nuestra voluntad y el uso de nuestras facultades, de todas nuestras facultades mentales y físicas y habilidades y regalos y todo lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿sí? Y para que éste sea lleno, obviamente, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro gran compañero, nuestro gran guía, y es el que realmente nos ayuda en todo. Imagínense si Moisés le hubiera dicho a Dios, no, yo no coopero contigo, ¿no? Yo estoy muy a gusto aquí, siendo hijo de los egipcios, y pues que los hebreos, pues ahí se la vean solitos, ¿no? Pues realmente no hubiera habido libertad del pueblo de Dios. Si él hubiera caído en una actitud negativa o de conformismo, no. O sea, seamos honestos, Moisés se arriesgó, Moisés se puso en servicio de sus hermanos, Moisés salió de su área de confort, Moisés, o sea, realmente creyó en Dios, ¿sí? Y lo puso como su estandarte. Noé también, ¿sí? Noé, pues oigan, si de pronto nos dicen, vas a hacer este proyecto, pero ¿qué crees? Que tu proyecto familiar es de toda tu vida, de toda tu vida. Una vez que tú tienes hijos, es de toda tu vida. A ver, tu proyecto de vida, ¿sí? Tu propia vida, el salvar tu vida, el tenerla bien, el ser de bienestar y de bendición para los demás, etcétera, ¿sí? Es de toda la vida. O sea, si Noé hubiera dicho, ay, no, qué flojera, y si no nos portamos bien, si para qué meto tantos animales aquí, y hubiera puesto mil pretextos, tampoco no hubiera hecho nada, ¿sí? Y también, pues igual, ¿no? Nehemías, que tuvo el corazón de un constructor, sí, de constructor también, y Esther, también quise aquí poner, ¿no? El nombre de una mujer, la reina Esther, ¿no? Y que aquí, pues la coloqué también como parte de nuestra enseñanza de hoy, ¿no? Que tomó valor y fue a hablarle al rey, que era su esposo, sabiendo que si lo interrumpía, ella podía fallecer, ¿sí? Sin embargo, pues ella dice, ¿no? O sea, no me importa que yo fallezca, sino que se haga la voluntad de Dios. Entonces, toma valor y hay que ver en qué tenemos que tomar valor para poder transformar nuestras vidas, ¿sí? Y hay que tomar valor, ajá, porque si no, pues nos podemos dejar llevar por la pasividad, que es aliado del maligno. Entonces, el espíritu maligno demanda que el creyente esté pasivo, esté conforme, que no haga nada y que se niegue a usar de una u otra forma sus facultades. Sí, al cabo que alguien más lo irá a hacer. Pues no, si no somos nosotros, nadie más lo va a hacer. Y aquí quise pues tomarme una, bueno, una, ah, un permiso. Esta es mi familia. Esta es mi familia cuando nosotros llegamos a la ciudad de Chicago en el 2019 y pues yo no sé qué caras ven, pero yo sí puedo distinguir mis caras. Nos movemos por cuarta vez, de ciudad o tercera vez de ciudad por falta de trabajo. Mi esposo vuelve a buscar otro trabajo y así. Pues bueno, esto es en Chicago.
Y claro, no, sí, vamos. Pero mi esposo estaba molesto, enojado. Si ustedes ven, yo no veo una cara contenta de él, ¿verdad? Es así como que, ay, la Angelina y sus fotos. Mi relación con él, creo que no, o sea, no era buena, o sea, era llevadera, ahí estaba. mm, yo no entendía por qué tanto cambio, me enojaba, me enojé con Dios, obviamente, y mis hijos, ¿no? Chiquitos. Hace 5 años que llegamos aquí. Y yo hacía creo que 2 años que había conocido los caminos de Dios. Así, ya en esta parte, ¿no? Porque criada con bases, ¿no? De Cristo, sí las tuve siempre. Pero así más fuerte, pues no lo tenía, ¿no? Realmente, ahorita, o sea, que me doy cuenta, yo puedo ver y puedo experimentar caras diferentes. Y puedo decir que gracias a Dios, él no se ha transformado. O sea, han habido mucho llanto, sí, ha habido días en los de arrepentimiento, han habido peleas, pero la verdad es que llegó un momento en el que yo dije, bueno, tengo que enfrentar mis demonios. Tengo que enfrentar y tengo que ver hacia dónde voy a llevar esta familia, ¿no? Hacia dónde me voy a llevar yo, cómo me voy a ver, cómo me van a ver mis hijos. Y en la pandemia empecé a buscar mucho más de Dios y en mi caso, sí, empecé a cambiar mis prioridades. Es decir, acepté que era ama de casa después de que mis hijos tenían, pues ya a esta época, mi hijo el más chiquito creo que tenía 8 años, 7 años ahí y la niña hace 5 años menos, 11 años. Y luego dije, bueno, estoy con este hombre, que él ha hecho todo lo posible porque estemos bien. Pero yo había terquedad en mí, ¿no? Había terquedad pero yo quiero estudiar, pero yo estudié, pero ¿para qué vine a Estados Unidos? Yo me quiero desarrollar. O sea, la voluntad de Dios no se ejercía en mi vida, ni en mi familia, porque había una negación a mi realidad. O sea, en ese momento ella era ama de casa, era esposa, y hagan de cuenta que esa parte de ser profesionista en donde la profesionista, de acuerdo a las ideas de mis tías, no, tú no cocinas, tú no lavas, tú no planchas, tú no haces el aseo de la casa. Para mí era, ush, o sea, no, yo no sirvo para eso, yo no. Cuando el Señor, pues te da algo y te da un tesoro, lo tienes que cuidar. Y cuando Dios te da una encomienda, tienes que ver qué tienes que hacer para hacerla brillar y para darle bienestar y para darle más de ti. Entonces empecé a quitar con ayuda de Dios y pidiéndole su gracia cada vez, ayúdame y ayúdame. Y cada llanto se convertía en ayúdame a ver qué es lo que tengo que hacer hasta que creo que cada vez que lo siento, eh, te- practico un ejercicio de humildad, en donde ya no vivo yo, ya no es mi terquedad, y no es porque porque yo tengo que morir, no, 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 eso Dios no lo quiere, Dios no quiere que ninguno de nosotros muera, ¿no? Dios quiere manifestarse a través de nosotros. Entonces, cada vez que yo empiezo con esta diligencia, pelea mental, ¿no? Que mueve mi voluntad porque prácticamente, o sea, en un matrimonio es muy difícil de llevar y realmente el único que nos puede ayudar es Dios, como en cualquier otra relación, ¿no? Pero un matrimonio tiene muchas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Sabes qué? Ayúdame a ver lo positivo. Ayúdame a agradecer. Hoy, esta mañana, la, la oración fue entrar a tus atrios con un espíritu de agradecimiento. Yo no lo tenía. Yo me empezaba a ser exigente.
o sea, muy exigente. ¿Y por qué no esto? Pero si yo lo otro, y cuando yo me di cuenta, dije, no, espérate, o sea, es Dios el que va a actuar a través de mí y tengo que aceptar su voluntad. Estoy aquí, estoy en este momento, esta es mi situación y como dicen muy coloquialmente, agarrar al toro por los cuernos y pedirle valentía y discernimiento a Dios. ¿Fácil? No. Yo no digo que sea fácil, ¿no? Regresar a mi casa, a ser ama de casa, aprender a hacer tortillas de harina que he aprendido y aprender a poner como prioridad, en mi caso, mi familia, pues fue como totalmente diferente, ¿no? Y así Dios a cada uno nos trata, ¿sí? En donde estamos, Dios no se equivoca. Y muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo me puedo equivocar, pero tú no, le digo yo, tú no, porque lo pongo arriba de mis circunstancias. Y entonces, mejor dicho, acepto que viene de él y viene de él porque demanda más de mí, y quiere más de mí, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a Dios, sí puedo decir que ahora, al darme cuenta y al querer yo rescatar a mi familia, porque creo que empecé un proceso de rescate con Dios, un rescate de mi familia, y creo que mi familia más que de mí misma todo se ha dado por añadidura. Es decir, empecé a buscar primero el reino de Dios y su justicia, ¿sí? En mi vida, en mi familia, y lo demás se empezó a dar por añadidura, ¿no? Y claro, entonces empecé a ver, bueno, gracias a Dios tengo un esposo. Ah, pues es un ser humano, sí, con cualidades y defectos también, ok, pero aquí está, sí, aquí está y sigue estando, gloria a Dios. Bueno, muy bien, me es fiel, sí, ve por sus hijos también, no es perfecto, no, ni lo tiene que ser, ni yo, y gloria a Dios también por eso. ¿Y qué tiempos tenemos juntos, no? Y empecé a cuidar más mi tiempo junto con él, mucho más, ¿sí? Ay, ya sé, ya lo dejo que llegue y que vea su tele y que se relaje. Y luego ya voy yo con él. Pero ya no es de, uy, hasta las 500,000, o ay, no, primero pongo esto, primero y luego tú. No, porque supe un día que sí, que él también no es un ser humano, que iba a ver que si yo no lo ponía como algo importante, porque él me va a tener que poner a mí como algo importante. ¿Por qué? O sea, yo sí demando, pero yo no lo doy. No, no, no. O sea, mejor lo doy, ¿sí? Y se recibe posteriormente, por añadidura, ¿sí? Pero bueno, son momentos en los que a través del dolor, pues Dios ha sido el que se ha manifestado. Y obviamente yo no dejo de seguir, de buscar de su palabra cada vez que me caigo, ¿no? Sobre todo pues en este también proyecto familiar que es de Dios, que es lo que Él tiene para mi vida, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que la fe, que algo muy, muy, muy importante para que se haga la voluntad de Dios, es que tengamos fe. Cuando yo me encontré, gracias a Dios, con esta palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios y cumplir con su voluntad, yo dije, wow, y la fe incluye acción. Entonces, la voluntad se fortalece por medio de la verdad, sí. O sea, a veces hay que ser crudos y honestos, sí. Sí, si yo ponía, em, vamos, ¿no? Como razón viable, ¿verdad? eh, Mis argumentos, pues a lo mejor él hubiera dicho, bueno, pues quédate con tus argumentos, ¿verdad? O sea, pues si no quieres ser mamá, pues tampoco seas mamá. ¿Qué le voy a hacer, no? Pero pues yo tampoco soy papá. Y entonces imagínense, si no nos responsabilizábamos, pues en dónde iba a quedar nuestra familia, ¿no? Si los dos nos hubiéramos puesto como de berrinchudos, ¿verdad? Que a veces nos pasa, como seres humanos. Pues hay que buscar la verdad, ¿no? Aunque nos duela,
¿sí? Si yo tengo que cambiar hábitos, hay que tener estos ojos visionarios para ver hacia dónde voy, ¿sí? Y cambiar actitudes y cambiar maneras de pensar. Y todo esto se hace con constancia y con fortaleza. Por eso al principio puse discernimiento, puse tener valor y esforzarnos en todo lo que queramos hacer. Y algunas pues frases coloquiales que yo quise traer fueron que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer lo que esté de mi parte para que pues Dios también cumpla con su parte, ¿no? La otra parte muy importante es también eh, haz lo posible, ¿sí? Para que Dios haga lo imposible. Hay que hacer lo posible nosotros para que nuestro Señor, pues dentro de su infinita voluntad, pues haga lo posible. Y lo otro es, pues trabaja, ora y trabaja, ¿sí? Hay que trabajar por lo nuestro, por lo que queremos, y no hay que dejar la oración de fuera, ¿no? En Proverbios 21:5 nos dice que los pensamientos del diligente, el diligente es la persona que cuidadosamente se ha preparado, ¿sí? Ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza, ¿sí? Entonces, pues aquí hay que ver cómo está también nuestra voluntad y sobre todo ese adjetivo de diligencia nos invita a que estemos preparados, a que nos preparemos cuidadosamente. Si voy a ir de viaje, qué tengo que hacer para que las cosas salgan bien en mi propia vida, qué tengo que hacer para que mi semana esté bien, ¿no? Mi semana pues lo que uno está haciendo, ¿no? Y posteriormente em, está esta parte de, ok, aquí a lo mejor me van a decir, oye hermana, pero hay veces que uno hace todo lo posible y ¿qué pasa cuando no pasa lo que uno piensa que va a pasar? Bueno, ciertamente, cuando hayas hecho tú todo lo posible, orado, pedido a Dios, trabajado, ¿no? Por una mejora, y aún y a pesar de todo, haya momentos difíciles, como todos los pasamos, ¿sí? A pesar de eso, no veo lo que yo quiero. Hay que aceptar con sabiduría la voluntad de Dios, ¿sí? Y creer que Él está en control. Es decir, hay momentos en los que sí tenemos que decir, Señor, lo dejo todo en tus manos, acepto tu voluntad. Pero, o sea, lo que no quiero es que lo pongamos, o sea, lo pongamos la voluntad de Dios como, ay, no, es que eso es lo que Él quiere. No, 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 o sea, quiere pues que las almas ahí anden, quien lo encuentre, pues que lo encuentre y quien no, pues no. Entonces yo estoy pasivo, ¿no? Y no hablo de Dios más, ¿sí? No, o sea, te quiere a ti, Rosa, Mónica, Blanca, Patti, Mirta, Rosita, bueno, que ella es nuestra líder y nuestro ejemplo de no cansarnos en las cosas de Dios, ¿sí? Y requiere de nosotros compromiso, ¿sí? Es decir, la voluntad es algo que tenemos que dominar, ¿sí? Y yo también aquí les voy a decir y voy sí, a tomarlo como un testimonio. Cuando iniciamos nosotros, ¿se acuerdan? Con el grupo, con Rosita, hubo un tiempo en el que yo dije, no, no sé si es para mí, no sé si tengo tiempo, no sé, hay ciertas cosas que me están ahorita moviendo, y sí, dije, no sé, como por un mes o dos, no sé, un mes más o menos, ¿no? ¿Sabes qué, Rosita? No sé, déjame ver, y me alejé, ¿sí? Bueno, me alejé como por un mes, ¿no? Y la verdad es que el Espíritu Santo es sabio. Y el Espíritu Santo nos dice, si tú no te puedes comprometer con las cosas de Dios, tampoco creas que Dios te va a dar un compromiso más alto en tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos que dominar. O sea, cuando nosotros íbamos a la escuela, nuestros papás movían nuestra voluntad, ¿verdad? Pero ya no tenemos escuela, ya tenemos libertad, ¿sí? Y el libre albedrío. Mas, sin embargo,
no, ya no me comprometo, o sea, ya no, ni me comprometo a una clase, ni me comprometo a estar en mi grupo, ni me comprometo a ir con Dios y buscarlo. Ah, y luego entonces, pues que se haga la voluntad de Dios. O sea, y suelto, ¿verdad? Suelto, me suelto, ¿sí? Entonces, realmente, desde ahí yo dije, no, o sea, tengo que dominar mi carácter, tengo que dominar mi voluntad. O sea, no es que una persona, a ver, no es que una persona, pues el que viene a recoger la basura, así, ¿le es placentero, 100% placentero a mis hermanas? No. Sí. ¿Le pagan bien a los señores de sanidad en cualquier país? No, ¿sí? Mas, sin embargo, tiene que dominar su voluntad porque es su trabajo, es su compromiso y de ahí les da dinero a sus hijos, ¿sí? Entonces, con ese mismo agradecimiento, incluso Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Sí. Padeció por nosotros. Sí, sí. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Como respuesta a mi agradecimiento, yo me voy a comprometer a estar. Sí. ¿Por qué? Porque quiero dejar marca en mi subconsciente, en mí, de que aquí estoy. Porque el diablo va a venir y te va a decir, no, si tú no aguantas nada, no, pues ya ves, si no te comprometes. Si nosotros no nos levantamos y decimos, te callas, diablo, ¿sí? Pero me voy a comprometer aunque me duela, ¿sí? Entonces, como, o sea, esa palabra de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿sí? Me ayuda a sobrepasar ansiedad, tristezas, malos tiempos, ¿sí? Y entonces a aceptar y decir, ok, es la voluntad de Dios que Él me quiere aquí, Él me puso aquí y esto es lo que voy a hacer brillar y lo que voy a hacer prosperar en el tiempo, en el momento y en el lugar en donde cada una nos encontremos, ¿sí? Y en los climas en donde cada uno nos encontremos, porque no crean que a veces este clima es muy agradable. Ayer estuvo a ver 17, 20 grados centígrados y hoy en la mañana estuvo a 30, a 4 grados centígrados. Así. Y, Estaba nevando. y estaba nevando. Y así un frío. Y no sé si tú saliste, Pati, pero el aire estaba así. Hagan de cuenta que le abrieron el refrigerador y ¡pah! Y tienes que caminar ahí por 5 minutos, no, no sé, tres, ¿sí? Agradable no, no es, ¿sí? Pero nos forja, punto. O sea, nos estamos forjando como seres humanos más fuertes, ¿sí? Y, y no hay que temerle al dolor, o sea, sino que hay que decirle, es Cristo el que me fortalece, ¿sí? Y en mi debilidad, entonces entra el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? No porque, ay, es que yo estoy débil, entonces Dios va a llegar y... No, 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 o sea, reconocemos que tenemos debilidades, pero ponemos arriba, ¿sí? La imagen y el ejemplo de nuestro Señor, ¿no? Entonces, esa es una parte que sigue siendo muy importante en nuestra vida y la verdad por eso, pues yo me he comprometido desde hace ya 2 años y medio a estar aquí en pie de lucha, en pie de lucha y las incentivo, ¿no? A que sigamos así en este compromiso, nosotras, pues por Dios y por nosotras mismas, porque realmente a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, para que la palabra que va en contra de la pasividad en nuestra vida, en nuestras vidas, pues va a ser la siguiente. Y aquí, déjame, ok, entonces ahora sí, quiero por favor que, este, mm, creo que Pati, ¿verdad? Pati, me dijiste que tú tienes Mateo 13:18. Sí, yo tengo Mateo 13:18. Sí, muchas gracias, Pati. Entonces vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en estos versículos. Sí, Pati, te escuchamos a ti primero. Sí, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado junto a los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí,
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, amén. Amén. Sí, y aquí pues yo puse obediencia, ¿no? Es decir, es una palabra del sembrador que es clara, ¿sí? Se sembró en el corazón y hay gozo, pero no echa raíz. Entonces, nuestra falta de perseverancia en las cosas de Dios, en conocer más su voluntad y su corazón, ¿sí? Es falta de perseverancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Echar raíces, ¿sí? ¿Para qué? Para que luego entonces no venga la aflicción o la persecución y pues todo se me vaya. El gozo se me convierte el gozo se me va al pozo, ¿no? No, o sea, hay que protegernos de todo eso. ¿Cómo? Siendo una buena tierra y siempre declarando que en nuestra vida hay buena tierra. O sea, y si alguna vez te dijeron, no, es que tú lo que empiezas nunca lo acabas. No, o sea, cancélalo, ¿no? En el nombre de Jesús. No, en mí hay buena tierra. Yo sí puedo. Muchas veces igual, contienda. No, tú que vas a poder, te sientes líder, que porque estudiaste, que te... Bueno, ¿no? Pues qué, o sea, que tuve que encontrar esas voces, sí, que ya estaban tomando parte en mí y que me traían en una aflicción tremenda a decir, no voy a declarar la palabra de Dios. Primero él me hizo, luego yo soy su hija, luego él me crió con amor eterno. Es mi padre, nunca me va a dejar, su palabra es lo que le dice, ¿sí? Pero eso únicamente ya uno lo puede, se puede rescatar uno mismo porque escucha la palabra de Dios, ¿no? Y esa es una palabra pues que nos lleva también a la obediencia. ¿Quién tiene Mateo 25, 24, 30, por favor? 25. Ay, 25. Este, bueno, ¿quién tiene Mateo 25? No sé si por ahí alguien. ¿Puedes abrir tu micrófono, hermana, por favor? Gracias. Tengo Mateo del 25 del 14 al 30. Ok, ¿Es ese? 25 del 14 al 30. Sí, Bien. creo que sí. Déjame. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 se fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, así que aquí también he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste.
Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que sí, ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, habías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén. Gracias, hermana. Pues aquí vemos quién se arriesgó y quién se quedó en la comodidad, y quién se arriesgó y quién se quedó y quién arriesgó su incomodidad. O sea, cuando salimos de nuestra comodidad es cuando nosotros podemos entonces llevar algo más, aunque nos equivoquemos, porque también este estudio dice, no importa, o sea, no importa que te equivoques, ¿sí? Arriésgate. Ajá. Entonces, a las cosas del Señor, a hablar de Dios para cumplir su voluntad, ¿sí? Entonces, es arriesgarnos a veces a hacer las cosas bien, a hacer las cosas más o menos, incluso arriesgarnos a que ni siquiera nos aprueben o ni siquiera recibir ese amor como nosotros lo queremos. Pero no importa, o sea, me arriesgo, ¿sí? Llevo una palabra, hago el bien, propongo algo diferente, ¿sí? Aquí, con nosotras, ¿no? En nuestros estudios, en nuestro crecimiento, mi manera de orar, de lo que comparto, ¿no? O sea, me arriesgo, lo llevo, ¿sí? Y esos son los talentos, ¿no? Pero no esconderlos, porque al Señor no le gusta que nos escondamos, ¿no? Es evidente en la palabra. Mateo 25, del 35 al 46, por favor. Mateo 25. Creo que Rosita Batres. Yo tengo el 22. El 22, ok. Ajá. ¿Alguien me ayuda con el 25 del 35 al 46? Ok, ¿es Mateo 25? Sí, Mateo. Ok, ¿Puedo del leerlo? 30. Del 35 al 46. Ah, bueno, sí, Sí, ajá, si quieren. sí quiero, sí, Katy, gracias. Gracias, Katy. Ok. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitáis, visitáis, Visitaste. visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos te responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces les responderás diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén.
Así es. Y pues ahí esto, Amén. cuando nos sintamos desubicadas, leamos Mateo 25 del 35 al 46. Y ahí mismo está la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, estamos para darle la mano y para en donde estemos, ¿sí? No podemos decir, yo no puedo decir, imagínense esa edad de mis hijos, yo no puedo decir que eran totalmente, sabían lo que hacían, no, eran simplemente, pues, personas, niños, sí, niños, que estaban siguiendo, pues, las decisiones de sus padres. Entonces no era momento para perderme, o sea, ya no era momento para sufrir, no era momento para reclamar, era momento pues para decir, vamos para adelante, ¿no? Y que pues empezar a servirle al que está a tu lado, ¿sí? Obviamente al forastero, al necesitado, a quien, al enfermo, ¿sí? Entonces sé realmente cómo estoy siendo yo de servicio otra vez en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad, y el servicio va, en todo se puede extender, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios. Y Rosita, entonces Mateo 22 del 35 al 39, por favor. Sí. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Sí, entonces ahí vemos igual. ¿Cómo voy a saber la voluntad de Dios si nosotros nos ponemos, ok, ¿qué dice la palabra, la parábola del sembrador? ¿A qué me invita la palabra de los talentos? Tú Amén. me dices Mateo 25 35, sí, acerca del servicio, y Mateo 22 37, que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo sé que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Si estoy cumpliendo estas directrices que nos deja la palabra, ¿no? Em, y bueno, pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué seguimos necesitando para cumplir las claves, claves para poseer el terreno de la voluntad? ¿Qué necesitamos? Pues no hay que dejar que eh, no se deje llevar por las circunstancias ni experiencias pasadas. Es decir, hay que tomar una posición de guerreras en el nombre de Jesús, ¿no? No hay que dejar que ninguna circunstancia ni las experiencias pasadas muevan nuestro presente ni tampoco nuestro futuro. No sea pasivo, hay que detectar las pasividades que tenemos y cancelarlas y echarlas en el nombre de Jesús. Opóngase a que gobierne el enemigo en su vida. Opóngase, ¿sí? Que si estoy de llanto y de desesperación, vuelvo a practicar el espíritu de amor y de dominio propio que dice la palabra del Señor. Y vuelvo a serenidad y vuelvo a creerle a Dios y me pongo a hacer algo, y entonces me alejo, ¿sí? De todo lo que me pueda afectar y a no cumplir la voluntad de Dios. Entonces, recupere su terreno perdido. Nos toca a cada una de nosotros recuperar nuestro terreno perdido. ¿Cómo? Declarando salmos y versículos en favor de ti, de tu familia, de nuestras luchas, de lo que se nos venga enfrente. Así de sencillo, ¿no? En un carácter de guerrero. Sí. Pablo no fue escogido por casualidad, tenía un carácter, pues de soldado que era, que estaba en persecución, ¿no? Entonces, aquí es qué actitud tú, yo nos comprometemos a tener en el terreno de nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Y luego trabaje activamente con Dios para ser usado. Hay que pedirle a Dios que nos use para ser de utilidad, ¿sí? Y ser de bendición a otros y
la palabra de Dios nos dice, no te rindas, porque Él siempre tiene un mejor plan para tu vida, ¿sí? Y lo que nada más nos requiere es dedicación a su palabra y conquistar en su nombre, ¿no? Entonces, aquí nos dice, la libertad está garantizada cuando la voluntad está en control de, vamos a ver de qué, de tres cosas, ¿no? Aquí tenemos que la mente necesita estar sujeta a la voluntad. No sé si alguien me pueda buscar 2 Corintios 25-29, que tenga su Biblia cerca. Em, quien la tenga, pues me dice. También alguien que me ayude con 1 Corintios 9:27 y alguien que me ayude con Proverbios 25-28. Segunda de Corintios llega hasta el 13, Angie. Ay, entonces Sí. espérame, entonces espérame. Segunda de ¿Cuál era la Corintios. otra? Ay, no, me equivoqué yo. Es 10:5, es 10:5. Segunda de Corintios 10:5. Gracias, Pati. Sí, Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. amén, amén. Sí, es Amén. Segunda de Corintios 10:5. Entonces, la voluntad de Dios es que la mente esté sujeta eh, a la voluntad de Cristo, que es llevar todo pensamiento y toda altivez, como dice su palabra, y todo pues pensamiento de no, yo sí, yo tengo la razón, me la deben, me la pagan y llevarla a los pies de Cristo, ¿no? Como dice este versículo. Entonces, la mente necesita estar sujeta a la voluntad de Dios. Ahí está comprobado. Y luego, 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Sí, esa es una ¿Es ese? palabra. Sí, sí, es eso, sí, sí, sí. Es una palabra que, bueno, obviamente no es que nos vamos a golpear. No, 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 eso No es no, que no, lo no. flagela. No, 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 no. Sino lo que quiere decir es, o sea, que nuestro cuerpo tiene que estar dominado. O sea, tenemos que aprender a dominar nuestra impulsividad. O sea, no es flagelarlo de paz, no, es restringirlo. O sea, no, o sea, que si tengo desesperación y voy a hacer barbaridad y media, usted se tranquiliza. O sea, decirnos a nosotros mismos, tú te tranquilizas, yo me tranquilizo, ¿sí? Y, por ejemplo, a mí lo que me recomendaban era para que no, si tú sientes desesperación o todo este hervidero de nervios, salte a caminar, sálgase a caminar, ¿sí? Ponga una alabanza, empieza a alabar a Dios, hínquese y llore. ¿Qué tiene de malo? Por llorar a nadie le pasa nada, ¿no? Y empieza a buscar de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, no es flagelarnos, es restringirnos en ciertas, en que no, en no dejarnos salir de control, ¿no? ¿Y qué dice Proverbios 25-29? No sé si alguien por ahí tenga Proverbios. 28. 25, 25, 28. 28. Sí. Dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Wow. Sí, wow, sí, como espíritu que no tiene rienda es aquel que anda por todas partes, así de sencillo. Entonces sí tenemos que tener bien claro en qué caminos vamos a andar, qué amigos vamos a tener, o sea, así es esto, ¿no? Que hacia dónde nos vamos a ver, qué futuro nos depara, sí, está dentro de la voluntad de Dios y dentro de las decisiones del ser humano. No hay duda, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí puse una mujer con los brazos abiertos porque entonces es cuando yo creo que sí existe integridad en todo mi ser con una fuerza mayor que
que es la voluntad de Dios, ¿no? Y también quise colocar esta gráfica, porque tampoco, bueno, yo a veces creía, no, es que, claro, cuando uno sale de la escuela y luego va a la carrera y luego encuentra el trabajo y luego encuentra el esposo y luego se le dan los hijos y entonces como parece que la vida va así, ¿verdad? Así, pum, o sea, todo va bien, no se está cumpliendo lo que yo quiero. Pero espéreme, o sea, todo, la vida es abundante y es abundante en todo, ¿eh? O sea, no creamos que te vine a dar vida y vida en abundancia, o sea, y estoy contigo en todas, en las buenas y en las malas, pero tu vida va a tener un cúmulo de experiencias, si estudiamos la vida de cualquier persona, tuvo experiencias, pero muchísimas, ¿sí? Es una eternidad, bueno, es un infinito el tiempo, 2000 años, pues, desde que llegó Jesucristo hasta acá, 2000 y tantos, 24, es muchísimo. Y solamente nos pide vivir con dignidad, por lo menos, no sé, 90 y algo de años, si es su voluntad, ¿sí? Entonces cuéntele, ¿no? Contémosle. Ta- en una infinidad de tiempo, nuestro tiempo es bien pequeño, ¿sí? Bueno, creo que llega hasta 70, ¿no? Ya después de los 70, ya eso es extra, lo que vivimos. Ya es extra, ¿no? Exacto, pero imagínate, ¿no? O sea, imagínate, no, pues ya, entonces ya me faltas menos, ¿sabes? Es que cuando uno se va dando cuenta, dice, no, realmente la vida es un suspiro, y lo dice la palabra, ¿no? O sea, es como un abrir y cerrar de ojos. Entonces, hay que estar bien conscientes, o yo tuve que quitar todas esas partes de, ay, todo va a salir perfecto y en armonía, y no tengo por qué no tener problemas. No, no, o sea, pues no. Mejor dicho, aunque los tengamos, no hay que alejarnos de la voluntad que es buena, perfecta y agradable de Dios. Algo Amén. tengo que aprender, en algo me está formando, tengo que crecer en mi carácter, y si no pude, tampoco, bueno, tampoco es que no pasa nada. Sí, con cada vez que nosotros sigamos creciendo en palabra, las cosas se nos empiezan a facilitar, ¿sí? No porque las situaciones sean fáciles, no, pero podemos enfrentarlas con otro tipo de armadura. Una armadura que está pulida y encerada o una que está debilitada, ¿no? Entonces, pues también para esto, nuestro grupo, para fortalecernos en fe. La oración entonces, pues es un punto fundamental y aquí, pues bueno, aquí es invitarnos a sacar a la luz, ¿sí? Sacar a la luz. Pues creo que en mi experiencia sí llegó un momento en el que yo dije, o este matrimonio y esta familia que inicié la dejo perder o doy todo porque se salve, ¿sí? Y así también en cada una de nosotras, mis hermanas, en la lucha que tengamos, en lo que tengamos que hacer, ¿sí? O sea, o lucho por esto o lo dejo perder. ¿Y qué implica de mí? ¿Sí? Implica de nosotros pagar un precio, pero fue más fuerte el precio que pagó Jesucristo por nosotros, indudablemente. O sea, no se compara todo lo que sufrió, ¿sí? Por salvarnos a nosotros. Entonces, pues, este es un ejercicio personal en donde coloqué, ¿no? Pregúntate, ¿qué actitudes de pasividad me están deteniendo para llevar la voluntad de Dios en mi vida? Si Él quiere lo bueno para mí, lo agradable para mí, el bien para mí, y no lo tengo. ¿Qué actitud todavía, me está deteniendo, ¿no? Este, mm, ¿Y cómo la voy a cambiar? ¿Sí? ¿En qué áreas de mi vida soy indisciplinada? Por ejemplo, empiezo algo y ya no termino o pronto me echo para atrás. Este, em, ¿Y cómo voy a ejercer ese ejercicio de la disciplina en mi vida? Y cómo, incluso yo pienso que antes había más disciplina en la televisión. Ahorita ya no tenemos disciplina.
porque había una televisión para 5 personas, para una familia de 5 personas. Y teníamos que disciplinar y todos veíamos lo que tu papá estaba viendo porque acababa de llegar de trabajar y veía el noticiero. Y todos teníamos que ver el noticiero. O teníamos que ver un montón de comerciales. Bueno, debo decir, nos disciplinaba, porque no era nuestra, o sea, no era, no, yo lo quito. Y ahorita no, o sea, ahorita realmente ese ejercicio de la voluntad, pues ya está muy indisciplinado, porque tenemos la facilidad de escoger lo que nos agrada y de ver lo que nos agrada. El punto es, y cuando no te agrada lo que estás viviendo, entonces por eso hay tantas personas que, ¡pum!, rápidamente se van para abajo, ¿no? Y entonces, ¿cómo me comprometo? También con las cosas de Dios, ¿sí? Estas son, ¿cuál es la voluntad y cómo me comprometo para seguir en esta línea de vida que no sea una carga tan fuerte, sino que con la ayuda de Dios, ¿sí? Yo la pueda sobrepasar. Entonces, pues es esto, lo que traje para hoy, mis hermanas, con mucho amor. Muchas gracias. Qué palabra tan fuerte. Gracias. Gloria a Dios. Creo Amén. que sí, es una palabra muy fuerte. Sí, es una palabra muy fuerte. Sí, amén. 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 Sí, Amén. porque el Señor siento como que el Señor está retándonos para realmente ponernos a hacer, o sea, tomar nuestra voluntad, como dijiste, ¿verdad? Tomar nuestra voluntad y hacer lo que Él necesita. O sea, Él quiere que nosotros hagamos partner con Él, como dijiste, y pónganse a hacer lo que le toca, ¿verdad? O sea, por eso siento yo que es una palabra muy fuerte, porque tenemos que someter nuestra voluntad a la de Él. Y eso no es fácil. Eso no es fácil, eso es fuerte. Pero yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo Él nos ayuda, pero sí, tiene que ser algo así como dices tú, o sea, que sea de voluntad, intencionalmente, ¿verdad? Sí, sí, Pati. Amén. Ujú. Así es. Amén. Sí, gracias. Sí, no sé. Amén. Gloria a Jesús. Yo creo Ver- que ante la eternidad, nuestra vida es tan corta, es tan importante, porque lo que nosotros vivimos en este tiempo eh, es nada al lado de una eternidad. Entonces, es tan importante que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y sí, no es fácil, porque tenemos una tendencia a no hacer la voluntad de Dios, a cumplir nuestra voluntad. Pero esto es error y levantarnos. No significa que siempre vamos a estar haciendo toda la voluntad de Dios y nunca equivocarnos, nunca errarnos. Lo bueno que tiene esto, que me parece una bendición de Dios realmente, es que podamos alentarnos unas a otras, enseñarnos, porque Dios usa a cada una y el Espíritu Santo nos ministra realmente Amén. y nos enseña cómo debemos manejarnos en la vida. Cuán importante es la voluntad de Dios, porque bueno, es todo por añadidura. Yo trato de agradar a Dios, de buscar su reino, de buscar su presencia, y por añadidura viene lo que yo necesito. Amén. Entonces es importante. Él se encarga de mi familia, de mí, de mis hijos, de mi provisión, y habrá momentos en que no la pasamos bien, Ujú, en que tendrán pruebas, porque dice que somos probados, ujú. como una piedra preciosa es puesta en el horno y es limada. Entonces, y Dios lo va a hacer. Si tenemos la fe y la confianza de que Dios está en todas las cosas y que Dios hará lo mejor para nosotros y que su voluntad
es perfecta para nosotros, rendirnos al Señor, porque yo creo que hay una resistencia a veces a rendir nuestras vidas a Dios y, Sí, sí, es y verdad. tratar de hacer nuestra voluntad o pensar que Dios me está pidiendo demasiado. Y la verdad es que nunca es demasiado, por el bien que recibimos, por las Ajá. glorias que Dios nos da, por las bendiciones, porque a un hijo obediente Dios nos hace estar en paz aún con los enemigos, dice la palabra. Y maravilloso es que toca a toda nuestra familia. Dios se encarga de nuestra familia. Dios guarda y cuida a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos. Dios cuida de ellos cuando somos hijos que realmente hacemos la voluntad de Dios y buscamos agradarle a Él. Creo que es hermosa la palabra, Angie, me encantó. Nos Sí, enseña, nos direcciona, nos guía. Amén. Es realmente para meditar en ella, es realmente para preguntar a Dios, Señor, ¿cómo me estoy? Que nosotros debemos mirar nuestro corazón, ujú, ver por dónde andamos, por el camino que Amén. andamos. Escudriñame y hazme saber el camino por donde ando. Porque a veces ujú, uno cree que el camino es perfecto, que el camino es bueno, y no estamos andando en el camino que Dios quiere que andemos. Pero Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Y Él, amén. su bondad, la vivimos todo el tiempo. Él no nos abandona, Él nos guarda, nos cuida, nos protege, y de cuántas cosas nos habrá guardado, no solo a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Mm, que Dios es maravilloso, realmente. Amén. amén. Yo me acuerdo cuando me embaracé de mi primera hija, yo trabajaba en una escuela cristiana porque el Señor me llevó ahí. Entonces, yo me embaracé y entonces, pues me remordía la conciencia de dejar la escuela, ¿verdad? Porque Dios me había mandado estar ahí como para hacer la voluntad de Dios. Entonces yo les dije, bueno, pero a mí también yo quería estar con mi hija. Entonces yo dije, chispas, pues lo que voy a hacer es trabajar medio tiempo. Entonces le dije al administrador, le dije, ¿sabe qué? Pues voy ahora a trabajar medio tiempo. Y él me dice, no, pues si eres medio tiempo, entonces pues deja la escuela porque así nos vas a hacer perder dinero. Yo dije, entonces me está corriendo y me dijo, sí. Luego, ay, qué bueno, ya me voy. ¿Sí me entiendes? Dije, ay, gloria a Dios, señor. Así como que me lavé las manos. Sí, entonces dije, bueno, entonces ya, él fue el que me corrió, señor. Yo no me fui, él me corrió. ¿Ok? Bueno, ¿así entendido? Sí, ok. Entonces yo era feliz con mi hija, ahí vamos todas las tardes, la llevaba al parque, o sea, la típica mamá, así John Bonachón, ¿no? De que llega su hijita al parque, se regresa, ¿no? En su carreolita. Entonces, cada vez que iba al parque, todas las tardes, pasaba por una casa donde tenían dos perros que se veían muy bravos. Entonces, la primera vez que pasé por ahí, pues yo iba con mi hija en la carriola y dije, ay, no se vayan a salir. Estaba la reja y todo en la casa. Y dije, ay, no se vayan a salir, Dios no lo quiera. Pero entonces pasé la primera vez y no hicieron nada. Y dije, bueno, entonces no, pasé la segunda vez y tampoco, y pues ya después estuve pase y los perros no hacían nada, o sea, se veían muy bravos, muy, muy fuertes, pero pasaba todo el mundo y no hacían nada los perros. Entonces, un día de esos, el señor me preguntó, cuando yo iba pasando, y me dijo, ¿qué es lo que está mal con los perros? Le dije, pues señor, yo creo que deberían de estar ladrando. Dice, sí, o sea, lo que está mal es de que no están haciendo lo que deberían de estar haciendo. O sea, para lo que el dueño los puso ahí, que era para cuidar la casa. Le digo, oh, sí, señor, tienes razón. O sea, ellos no están haciendo la voluntad o el propósito para el cual fueron puestos. Y entonces el señor me dice, ¿y tú qué estás haciendo? Y yo, es que antes de eso, el señor me había dicho que fuera a otra escuela cristiana a poner un centro de tareas para cuidar a los niños después de la escuela.
Y pues yo como, o sea, mi pata de palo, ahorita que decías de la voluntad, es la procrastinación. O sea, yo dejo todo hasta el final. ¿Sí me- Por ejemplo, o sea, no quiero decirlo así muy oriondamente ni con mucho orgullo, pero parte de eso es, por ejemplo, hoy tenía que llenar una solicitud para una beca y el día último era hoy. Entonces hoy lo hice a la mañana, ¿sí me entiendes? O sea, no, he estado trabajando en eso, Dios ha estado trabajando en eso, pero sí es, o sea, algo, tal vez es por lo, no quiero ofender a los mexicanos ni nada, ni a las mexicanas, pero parte también de la cultura es de que, sí, ya, así, ahí va a estar, sí lo voy a hacer, o sea, pero cuando llego también eso aquí a este país, veo que ellos ya están planeando desde hace 2 años lo que va a pasar hoy, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también es un choque muy fuerte. Bueno, eso es paréntesis. Entonces, el Señor me dice esa vez, me dice, ¿sabes qué? ¿Tú qué estás haciendo? Y yo, Señor, pues aquí paseando a mi hija, ¿no? Y me dice, ¿qué deberías de estar haciendo? Y yo dije, sí, Señor, tengo que ir a tocar puertas, porque tenía que ir a las escuelas cristianas a tocar puertas, porque nadie me conocía, o sea, X, Patricia y anda. Y tenía que ir y decirle, ¿sabes qué? Quiero poner un centro de tareas para cuidar a los niños. Y entonces le dije al Señor, sí, Señor, lo voy a hacer. Y finalmente lo hice, pero como dice Angie, cuesta mucho. O sea, me costó ir cargando a mi hija, hacer las papillas desde la casa. Todas las tardes, pues las dos muy, muy contentas nos dormíamos después de comer, de 2 a 3, ¿no? Ya teníamos nuestro horario, porque los bebés tienen un horario después de comer, pues yo me dormía con él. O sea, costó sí, es difícil, sí. No es nada fácil. De repente, tal vez, como dice, leíste la palabra que dice, lo hiciste a uno de ellos, a mí también lo hiciste. No hay como, o sea, no puedes ver una tal vez bendición inmediata a ti, hacia ti, pero la bendición es de que tú estás siendo un siervo útil, no un siervo inútil, ¿sí me entiendes? O sea, estás haciendo para lo que Dios te mandó que hicieras. Y está siendo parte del reino y mucha gente está siendo bendecida por eso. Entonces, yo siempre me acuerdo de eso que varias veces el Señor me ha dado así como mis cachetadas guajoloteras y tú dices chispas, pues sí te las tienes que, que aguantar y decirle, Señor, perdóname, tienes razón. Ya esto lo debía haber hecho desde hace mucho, no lo hice, pero sí lo voy a hacer, ¿verdad? Amén. Sí, mi hermana. Gracias, gracias, Pati. Pues sí, Amén. ahora hay que ponerse a la tarea de Amén. ¿no? De seguir con la voluntad. Sí, Rosita, te escucho. Amén. Gloria a Jesús. Verdaderamente, verdad, esta palabra nos confronta. Y a veces eh, pienso que es difícil no ser confrontado. Muchas veces nos es difícil cuando somos confrontados por nosotros mismos. Pero cuando somos confrontados por la misma palabra de Dios, es algo que viene para ser de bendición para nuestras vidas. ¿Por qué? Amén. Porque la voluntad de Dios es buena. Y lo que el Señor quiere es que nosotros entrar en la voluntad del Señor es entrar en esa rendición, en rendirme a Él. ¿Y qué es rendirse a Él? Dice su palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, dice, permanece para siempre. O sea, todo en esta vida pasa, pero si nosotros decidimos, porque esto es una decisión que está en nosotros, porque eso es lo maravilloso de Dios. Dios no viene a imponernos cosas. Dios no viene a ponerte un cuchillo y a decirte tienes que hacer esto. No. Qué maravilloso es Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros actuamos de nuestra voluntad a hacer su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Pues su voluntad es hacer sus mandamientos, por ejemplo. ¿Y qué es hacer hacer sus mandamientos? Uno de los puntos que puso Angelina. Amarás al Señor su Dios es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento con promesa, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Son cosas buenas. Esa es la voluntad del Señor que quiere que nosotros hagamos, que nosotros entreguemos su vida a Él confiadamente, que Él va a cuidar de ti, que Él va a tener cuidado de ti, y de que si nosotros hacemos su voluntad, si nosotros nos ocupamos de hacer su voluntad, Él se va a ocupar de las cosas nuestras. Así de simple. Sí. Tú te ocupas de las mías y yo me ocupo de las tuyas. Es así. Y sé que, como hablé al principio, todos pasamos por etapas en esta vida, ¿no? Todos pasamos por cosas, como explicaba Angelina con su matrimonio. Y a lo mejor ahora podríamos decir, bueno, Mónica, no sé, Patriz, Patti y yo, que somos casadas, tenemos 20 años de matrimonio y hemos podido ver que no es fácil. Qué rico suena decir, tengo 20 años de matrimonio, 30 años de 41, matrimonio. Rosa. Pero Rosa, 41. 41, oigan eso, Anda. 41. ¿Y cuántas veces en esos 41 años has tenido que rendir tu voluntad? Has tenido que bajar la rayita para abajo. Has tenido que quedarte, has tenido que perdonar. Has tenido un proceso tremendo en el camino. ¿Para qué? Para vivir en paz, para tener esa unidad, para lograr esa unidad, para lograr ese amor, para lograr tantas cosas que hoy dices, wow, lo que he construido. Pero lo que has construido ha sido un proceso. Y es lo mismo lo que sucede en el Señor. Es un proceso en la vida. Y hacer la voluntad es eso mismo, es ir dejando que el Señor obre en nuestras vidas, es entregando esas áreas que a veces se nos hace difícil, pero cuando le decimos, bueno, Señor, aquí está, toma esta voluntad de mi vida y hazla tú. El Señor lo va a hacer, pero el Señor siempre quiere tratar con ese libre albedrío que Él nos dio. Nada a imposición, sino siempre a nuestra voluntad. Dejar que Él obre en nuestros corazones, en nuestra voluntad. Y si lo dejamos, hermanas, créanme que va a ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a creer más, vamos a confiar más, vamos a descansar más en Él, vamos a estar más seguros en Él. Amén. Démosle Amén. lugar al Señor de que Él obre en nuestros corazones, de que Él obre en nuestras vidas, de que Él obre en nuestra voluntad. Rendir nuestra voluntad es simplemente rendir el yo. Lo que yo quiero, lo que yo digo, lo que yo necesito, lo que yo me propongo, lo que debe ser, eso, entregárselo al Señor. Y de aquí en adelante dejar que sea la voluntad del Señor, no nuestra voluntad. Y sí, hay frustración muchas veces en esto de entregar la voluntad al Señor, pero al final nos vamos a dar cuenta que es buena, que es perfecta, como lo hemos leído muchas veces. Dejemos que el Señor obre en nuestra vida, en nuestros corazones y entreguemos esas áreas que muchas veces nos es difícil soltarlas por nosotros querer tener el control. Es un control que al final no nos lleva a nada. Al final nos lleva ¿a qué? A frustración completa, a frustrarnos. Pero si dejamos que sea la voluntad del Señor en nuestras vidas, crean, hermanos, que vamos a estar en paz y vamos a estar tranquilos. Y vamos a descansar en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que gracias, Angelina, por esta palabra hermosa, verdaderamente que ha venido a caer como anillo al dedo, como decimos. La necesitábamos. ¿Por qué? Porque hacer también la voluntad de Dios es confiar en el Señor. Y estamos en tiempos donde necesitamos estar confiados en alguien, en algo. Y las personas, la gente, los hijos, el marido, no nos dan esa confianza. El trabajo, el mundo revuelto, no nos dan esa confianza. El único que nos da confianza, el único que nos da paz, es el Señor Jesús. Amén. Entonces, es para nuestro bien, es para nuestra conveniencia que nosotros
le demos nuestra voluntad al Señor, que el Señor trabaje en Amén. nuestras vidas, dejarlo que Él obre en nuestras vidas. Todo pasará, Amén. dice, pero mi palabra no pasará. Su palabra permanece para siempre. Y Amén. Jesús nos ama. Jesús te ama tanto que desea con todo su corazón que nosotros nos dejemos guiar por Él, nos dejemos dirigir por Él. Así que gracias, Angie. No sé si alguien quiere hablar un Hice un poquito. pequeño resumen, hice un pequeño resumen de toda la palabra que dio Angie, me encantó. Le doy en 2 minutos todo el resumen, ¿sí? Sí. Más o menos lo que entendí. Cuesta mucho, pero, o sea, no es fácil. Buscar en nuestro interior qué es lo que Dios nos pide, ¿no? Hay indiferencia, hay falta de compromiso, somos pasivas, realmente eso lo tenemos que reconocer. A veces somos pasivas. ¿Y en relación a qué? A reconocer qué nos falta, qué hacemos mal. Y con discernimiento, ¿dónde voy? Tenemos que esforzarnos y ser valientes, ¿no? Y ahí llegará la victoria. Con obediencia, arriesgándonos a avanzar y con los talentos, con los servicios, cumplir con la voluntad de Dios, comprometidos con las cosas de Dios, ¿no? Ser guerreras, no ser pasivas, no dejar que el enemigo nos gobierne, declarar salmos, ser activo para ser usado por Dios, ser de bendición, no rendirnos porque su palabra dice que es buena, agradable y perfecta, tener el control de nuestras vidas y tener la oración siempre en primer lugar, ¿no? Más o Amén. menos Amén. es eso. Amén. ¿Sí? Sí, mi hermana. Muy bien. Amén. Muy bien. Amén. Amén. Gracias, Gloria a Ana. Jesús. Gloria a Jesús. Bueno, estamos ya en el final, ¿no? Si no hay ninguna más que quiera opinar, que quiera decir algo, pues vamos dando por concluida, ¿no? Esta reunión. Y Bien. no sé, ¿quiere alguien hablar más? ¿No? Gracias a mi hermana por estar aquí. Gracias. Damos gracias a Dios, amén, por Blanca, por habernos visitado. Ella está ahora mismo ahí en su trabajo. Y damos gracias al Señor por su vida, Blanquita, que el Señor te bendiga. Vamos a estar orando por ti, amén, para que todo te vaya bien. Muchas gracias, Rosy. Gracias, amor. Gracias. Aquí estamos, esperamos que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros, sino que No, cada vas a vez ver que me voy a que dar el puedas tener tiempo de ese estar, chancecito, amén, de compartir con nosotros, pues estés aquí con nosotros. Ya viste, hablamos la palabra del Señor, nada más simplemente. Y verdaderamente la palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer en fe. Dice que es por el oír la palabra de Dios es que nuestra fe crece, es que nuestra fe se afirma en Él, es que lo conocemos a Él. No necesariamente tienes que participar, pero el hecho de que escuches eso ya es bastante. Eso ya es bueno. No, Así muchas que, gracias a todas por ok, Blanquita, Dios te bendiga, ok. Te permitirme haber frizaste estado ahora, con no ustedes, sé. Se frizó. estar un poco más, muchísimo esta plática. Me sirvió de mucho y que Dios Gloria a bendiga a Dios. todas. Gusto en Gloria a Dios. conocerlas, ¿eh? Igualmente, Blanquita, que Dios te bendiga, ¿ok? Amén. Amén. Me gustaría comentar algo acerca de la familia, que comenté rapidito, que dice la institución, la familia es una institución Gracias. divina y me parece interesante cómo es que la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Amén. No dice el hombre sabio, no dice la pareja sabia, no dice el vecino sabio, dice la mujer sabia. Entonces, es una responsabilidad que creo que ahí está implicando que recae en la mujer, edificar la Amén. casa, ¿verdad? Creo que las mujeres tenemos unas características diferentes a los hombres y esto no estoy diciendo que somos mejor, no soy feminista, no soy nada de eso. Simplemente tenemos características diferentes a los hombres y por eso Dios nos las dio.
y tenemos que usarlas para edificar nuestra casa, así como decía Angie, ¿no? Nosotras no podemos echar la culpa a nadie más, ni a nosotras mismas tampoco, ni decir, ay, no, yo, sino dejar que el Señor a través de su Espíritu Santo nos use Amén. para edificar nuestra casa. ¿Ya? Sí, mi hermana. Sí, sí, Pati. Gracias. Amén, amén. 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 Bueno.